Hola y sean bienvenidos al tema del día de hoy, análisis de la información financiera. La información financiera es emanada de la contabilidad y es un insumo básico para el análisis e interpretación de los estados financieros, mismos que derivan o se establecen en base a la norma NIF A1. La contabilidad es la técnica utilizada para el registro de las operaciones, transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad o empresa y que produce sistemáticamente información financiera. Asimismo, menciona que la información financiera está integrada por información cuantitativa expresada en unidades monetarias e información cualitativa, es decir, descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una empresa o entidad, siendo su principal objetivo el que sea útil para el usuario en su toma de decisiones económicas. Los asientos contables. Iniciaremos hablando de los asientos contables y vamos a empezar según su clasificación por su forma. Los asientos contables se clasifican en asientos simples. Estos asientos se registran en actividad en dos cuentas, una de cargo y otra de abono. Se registran en ellos comportamientos como el del diario. En ejemplo tenemos que si tenemos la operación de que un banco me cobra 300 de comisiones bancarias, en este caso el cargo corresponde a servicios bancarios y similares por 300 y el abono a bancos por 300. Es un asiento simple porque incluye un cargo y un abono. Ahora, en la siguiente clasificación vamos a tener a los asientos compuestos. Estos son idénticos a las anteriores, pero para que sean considerados compuestos, las anotaciones obligatoriamente deben de incluir más de dos cuentas de cargo o abono sin límite máximo. De tal forma que tenemos el siguiente ejemplo. El banco me cobra 300 de comisiones bancarias y 250 de interés. Por lo tanto, nuestro registro diario queda de la siguiente manera. Cargo de servicios bancarios y similares por 300 y otros gastos financieros también cargados por 250, con un abono a la cuenta de bancos por 550. Entonces, esta es la primera clasificación. Después tenemos la clasificación de acuerdo a sus cambios en las partidas o en las partidas. En este caso tenemos los asientos en igualdad. Estos asientos registran la actividad de una misma partida, ya sea activo, pasivo o capital. De tal forma que en este caso los clientes, vamos a tener como ejemplo que los clientes me pagan su saldo de cuenta en efectivo por 500, de tal forma que hay un incremento en la cuenta de clientes que pertenece al activo por 500 y un abono a la cuenta de caja que también corresponde al activo por 500. En este caso, estas cuentas o estos movimientos se denominan en igualdad porque es un movimiento en las mismas cuentas correspondientes al activo. La siguiente clasificación es en contrapartida. Estos asientos se registran en actividades entre dos o más partidas, activo a pasivo, pasivo a activo y capital. Entonces, pongamos como ejemplo que los proveedores les abonamos 500 pesos en efectivo, de tal forma que tenemos una disminución en el cargo de la cuenta de proveedores que corresponde a la cuenta de pasivo por 500, mientras que vamos a tener en el abono una disminución de caja que corresponde al activo por los mismos 500. Dentro del análisis de la información financiera, el correcto análisis de la información financiera debe partir del principio más básico contable, y este es el principio de partida doble y su operación más sencilla, que en el caso de la contabilidad se conoce como operación de diario. Todo lo anterior bajo el concepto del principio de devengo. El devengo es una de las normas que configuran el sistema de contabilidad y que dicta que los hechos económicos se deben incluir en las cuentas en el momento que se producen y no en otro momento distinto, como por ejemplo cuando se pagan. Se refiere este principio fundamentalmente a que los gastos y los ingresos, ya que son componentes de las cuentas de resultados, se confeccionan al final de cada ejercicio contable. Se trata de que cuando se registre en nuestra contabilidad un ingreso o un gasto, lo hagamos en el momento que se produce efectivamente y no en otro momento. Para el análisis de la información financiera es necesario comprender los estados financieros básicos.
Y en la contabilidad existen 5 estados financieros básicos, los cuales son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio de situación del patrimonio, el estado de cambios de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. El balance general, también conocido como balance de situación o balance contable o estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas en 3 masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio. La actualización del balance general es obligatoria como mínimo una vez al año y es un documento público para todas las empresas, lo cual es de bastante importancia porque hace posibles determinar a las inversiones de dicha empresa. El balance general es una herramienta muy importante que nos ofrece información básica de la empresa en un solo vistazo. Por ejemplo, cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída, los bienes de los cuales dispone. Al disponer de tan amplia información es de vital importancia mantenerla en orden. El balance general, en este caso, se denomina también estado financiero estático, porque nos permite conocer la situación de una empresa en un solo periodo determinado. Este estado, el estado, brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. El objetivo del estado de resultados es medir los ingresos alcanzados y los egresos para la empresa durante un periodo que se presenta. En combinación con otros estados financieros, puede ayudarnos a conocer la solvencia, la liquidez, eficiencia operativa y evaluar su rentabilidad. El siguiente estado financiero es el estado de cambios en situación patrimonial. El estado de cambios patrimonial es uno de los estados financieros contables que refleja los movimientos que afectan a dicho patrimonio durante un ejercicio económico. El estado de cambios del patrimonio también tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el capital o patrimonio en un periodo determinado, además de mostrar esas variaciones en el estado de cambios. Por lo tanto, busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su capital o patrimonio en un año determinado. De su análisis puede detectar infinidad de situaciones negativas o positivas y que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas y para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas en el comportamiento del patrimonio. El siguiente es el estado de cambios de situación financiera. El estado de cambios de situación financiera, también conocido como estados de movimientos en el fondo o estados de origen y uso de recursos, es un estado financiero que muestra qué ha hecho la empresa con el dinero que ha ganado durante un periodo de tiempo concreto. Igualmente, informa de la forma que se obtuvo dicho dinero, pudiendo analizar de manera detallada las ganancias del negocio y cuánto efectivo disponen, ya sea en caja o en banco. Por lo tanto, el estado de situación financiera se trata de un estado que muestra el movimiento del capital de trabajo de una empresa, detallando la procedencia del mismo, así como su destino. El estado de cambios de situación financiera es un estado de verdadera importancia, pues refleja de manera detallada y veraz de dónde se obtienen los recursos que dispone la empresa. Además, indica su destino y dónde se están. El último estado financiero es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja o cash flow en inglés, es la variación de entradas y salidas de efectivo para un periodo determinado. Dicho en otras palabras, ese flujo de efectivo es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de una empresa, es decir, su capacidad de generar efectivo. Según el Plan General Contable, el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja. Provee información sobre los ingresos, salidas de efectivo y en un cierto espacio de tiempo. Conocer el flujo de caja de una empresa ayuda a los inversionistas y a otros a poder evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. Evaluar la capacidad de la empresa en cuanto a su capacidad para cumplir con sus obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades de financiamiento y además facilitar la gestión interna del presupuesto de efectivo de la empresa. Entre las generalidades de la información financiera encontramos
que en el primero es necesario comprender el comportamiento financiero y económico de la empresa, su estabilidad, vulnerabilidad, efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, la capacidad de la empresa para mantener y optimizar sus recursos, financiarlos adecuadamente, retribuir sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad del negocio en marcha. Para lograr lo anterior mencionado es fundamental que los estados financieros sean útiles a las necesidades de información de los usuarios generales. En base a esto, la información financiera es de diversa utilidad para cada uno de los usuarios. Los primeros usuarios de esta información financiera son los accionistas o dueños. Su utilidad de la información financiera es que les permite tomar decisiones de inversión o asignación de recursos de las entidades, de tal forma que puedan aportar financiamiento o capital y realizar aportaciones o contribuciones o donaciones a la entidad, asimismo como evaluar la capacidad de crecimiento y estabilidad de la empresa y su rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión. El siguiente usuario son los órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Estos tienen como utilidad formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la administración a través de una evaluación global de forma que se maneja la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la empresa para formarse un juicio de cómo y en qué medida se han venido cumpliendo los objetivos. El siguiente usuario son los administradores. A los administradores les interesa o les es útil la información financiera con el fin de conocer de la empresa, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación del flujo de efectivo, sus actividades de operación y financiamiento e inversión, su productividad. Además, a los administradores les interesa conocer la productividad, sus cambios en los recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la misma administración y su capacidad para mantener el capital contable o patrimonio, de tal forma que pueden evaluar el potencial para seguir operando en condiciones normales y su capacidad para poder cumplir con la responsabilidad satisfactoria. El siguiente usuario son los proveedores. Los proveedores tienen como utilidad buscar la toma de decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores a estas empresas y acreedores, de tal forma que esta información les es útil a ellos para saber si a las personas a las cuales les están dando a crédito mercancía o otorgando algún pasivo como un crédito son solventes para poder pagar estas y por lo tanto cuentan con la suficiente liquidez para poder cumplirlas. Finalmente, otro usuario son los gobiernos y los contribuyentes. Esto en la contabilidad pública, donde la utilidad es que les interesa conocer a los ciudadanos por medio de transparencia que la asignación del presupuesto a los organismos de gobierno y entidades privadas, en este caso a los contribuyentes, el conocer la utilización de sus impuestos para evaluar la actuación y rendición de cuentas. De tal forma que entonces los estados financieros, de acuerdo a la norma NIF A3, buscan proveer información acerca de una empresa, su posición financiera, la operación financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios de capital contable o patrimonio, y sus recursos o fuentes, que son útiles para los usuarios generales en el proceso de tomas de decisiones económicas. De tal forma que los estados financieros son aquellos elementos que nos permiten tener una correcta administración de una empresa, por lo que es necesario tener esta información para poder evaluar los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos, así como los cambios entre el capital contable y los flujos de efectivo y también los cambios de situación financiera.